Saludamos ya a nuestro compañero Kake Minuesa, que está en plató, ha venido una semana más con nosotros. Kake, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Hola, estimado Aarón. Muy buenas, caballero. Le iba a preguntar, ¿qué te está pareciendo este acalorado debate, Kake? Bueno, pues que ¿Tú aquí que siempre te mojas en todo? Pues yo me mojo en que aquí hay muchos hombres, no hay ninguna mujer, esto parece La Sexta, o sea que estoy encantado de estar aquí. Bueno, porque todo hombres. Bueno, ahí queda eso. Kake, ¿qué nos traes esta semana? Venga. Yo quiero que nos acordemos de Venezuela, quiero que nos acordemos de Leopoldo López. Han pasado 1000 días, 23 meses sin Antonio Ledesma y otros más de 120 políticos que están encarcelados y que, bueno, parece que se nos ha pasado el sustito de Podemos en las elecciones y ese socialismo del siglo XXI que reivindicaban en Venezuela, pues se nos olvida. Y yo creo que no se nos tiene que olvidar, ya que es un país al que fui porque me invitó Pablo Iglesias y Monedero, como sabéis. Es broma, ¿no? No, me invitaron con sus elogios sobre Venezuela y dije, hay que ir. Esto es el socialismo del siglo XXI, hay que ir, hay que verlo, hay que mostrarlo, ¿no? Entonces lo tenemos en la red, pero en el reportaje que te traigo hay un pequeño detalle de la riqueza de Venezuela y que no se entiende cómo puede ser tan pobre a día de hoy. Y lo que no se entiende de Venezuela es que siga siendo una dictadura y que se nos olvide y que no hagamos nada porque ese socialismo del siglo XXI puede llegar aquí. Y a mí me da un poco de miedo. Y hasta aquí puedo leer. Para no hacerte un spoiler de tu propio reportaje. Si les parece, vamos a verlo porque ha entrevistado a Bertín Osborne, al exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, al padre de Leopoldo López y a diversas personalidades en el siguiente reportaje, en los 1000 días en el que Leopoldo López está en prisión del régimen chavista. Sin Leopoldo López. Mueren los dictadores, pero no sus dictaduras. ¿Es Venezuela realmente un régimen totalitario? Somos los empobrecidos, los obreros, los del barrio, los que hacen... Venezuela se ha convertido de facto en un régimen totalitario, en una auténtica dictadura. Creo que la comunidad internacional no podemos permanecer indiferente. ¿Hay una dictadura, Leopoldo? Es totalmente público y notorio ya que hay una dictadura en Venezuela. ¿Por qué? Pues porque está dirigida por una mancha de delincuentes y ladrones y de hecho es una dictadura ya de hecho, de facto, y el que no lo quiera reconocer es que es idiota, joder, ya no hay elecciones, ya han prohibido las elecciones. Ni el revocatorio. Y no lo va a haber, porque saben que lo pierden. Y no hay elecciones a gobernadores, no hay elecciones a alcaldes. Eso es la última. Que las han derogado y van todos a dedo, todos chavistas. ¿Cuál es tu situación? Ahora mismo eres un exiliado político porque a ti te han dado la nacionalidad española el gobierno de Mariano Rajoy. Sí, el gobierno español pues tomó nota de mi solicitud de residencia y ante la vista pues que la residencia no era realmente lo que iba a resolver mi situación de perseguido político, me otorgaron la nacionalidad muy generosamente y yo la tomo con humildad y mucho orgullo. Pero esta lucha, hermanas y hermanos, es por todo el pueblo de Venezuela. Leopoldo López, un preso político que piensa en un bien mayor. Leopoldo López es un preso de un régimen totalitario. Está en la cárcel por la decisión unilateral de una persona. Todo es un esperpento. Lo que define la situación de Leopoldo López es eso, es un rehén del chavismo con el único objetivo de que lo puedan utilizar como moneda de cambio para cumplir los objetivos o los intereses que ellos puedan tener. Yo llegué allí como abogado de Leopoldo López, incorporado a su defensa, y no pude verlo. Pude hablar con él a gritos, desde su prisión militar, desde donde pudimos, en la torre donde está encerrado, oír las voces que nos daba y donde me dijo literalmente: Gallardón, cuéntale al mundo lo que estás viendo en estos momentos en Venezuela. ¡Los amamos! ¡Son unos héroes! Desde la torre donde está encarcelado, y cuando gritaba aquello de: Gallardón, Javier, contadle al mundo lo que está pasando en Venezuela. Y esa es nuestra obligación. ¿Quién puede defender esa violación de los derechos humanos? Son más de 100 las personas que en estos momentos son rehenes del gobierno, que están injustamente privados de libertad. Y como bien dice Leopoldo siempre, yo no quiero mi libertad si no va acompañada la libertad de todos los presos políticos. Cuando dicen que no es un preso político... Mienten absolutamente. Leopoldo
incluso en la condena, terriblemente injusta, obviamente no se le reconoce más delito que el de opinión, el de haber hecho unas manifestaciones por estar en contra del gobierno. Claro, es que aquí nos lo vendían como que era el sitio ideal del socialismo del siglo XXI hasta que lo hemos mostrado y... ¿Y quién lo decía? ¿Quién lo decía? Los que nos lo quieren vender. Los que se han llevado el dinero de allí. Claro, no. Claro. Nosotros pusimos con 20 céntimos de euro 40 litros de gasolina. De gasolina. Estamos poniendo gasolina, vamos a ver lo que cuesta llenar el depósito en Venezuela. Hemos puesto 44 litros y medio y vale 4 bolívares con 30. ¿Cuántos son 4 bolívares? 20 centavos. 20 céntimos de euro. Como un país que ha recibido 800.000 millones de dólares, 800.000 millones de dólares en 10 años en petróleo, puede estar así. Pues porque encuentran de repente una cuenta en Suiza de Chávez con 12.000 millones de dólares. Y es que toda la cúpula dirigente, ¿no?, de ese país debe ser de los más ricos del planeta, porque lo han robado todo. Cuando hay dirigentes políticos aquí que quieren denostar a Leopoldo y tratarle como un criminal, ¿qué dirías ante ese argumentario? Bueno, yo no los he oído. Es muy difícil tachar a Leopoldo como criminal porque su forma de actuar, su forma de ser, su forma de hablar es la propia de un gran líder como Nelson Mandela. Human Rights Watch, Amnesty International, todas las organizaciones de carácter progresista que defienden derechos humanos tienen a Leopoldo como uno de esos grandes casos que hay que defender. Un héroe y un ejemplo de comportamiento ciudadano. Les pido de corazón, les pido con la mano en el corazón, que permitan que salgamos de aquí en paz y en tranquilidad, se los pido de corazón. Porque él tenía una salida muy fácil. A él le ofrecieron. Yo estuve sentado en el sofá en casa de Leopoldo, donde Diosdado Cabello se sentó con los padres para decirle: no se preocupen, que salga del país, le garantizamos tranquilidad e impunidad, pero le anulamos políticamente para que siga luchando por la libertad de Venezuela. ¿Qué le dirías a Leopoldo? Que le quiero mucho y que le admiro mucho, y que cada día que él pasa en la cárcel, cada día él se agiganta más en mi alma y le quiero mucho más. ¿Te ves en un futuro dándole un abrazo a tu hijo, en un futuro, en un corto plazo? Ciertamente sí. Dale un abrazo de nuestra parte. Muchísimas gracias. Que estamos ahí, Leopoldo. Mil gracias. Lo vamos a conseguir. Seguro que sí. Mil gracias. ¿Dónde está tu papá? En Ramo Verde. ¿Y qué es Ramo Verde? Ramo Verde. ¿Pero qué es ese sitio? Una cárcel. ¿Y por qué tu papá está ahí? No sé. Porque Maduro lo metió. Caque, contadle al mundo lo que está pasando en Venezuela. Eso le gritaba Leopoldo a sus abogados. Os habéis quedado sin palabras, ¿eh? Que os ha impactado, que os habéis quedado sin palabras. Yo tengo mira que habláis, pero es que impacta esto. Contadle al mundo lo que está pasando en Venezuela. ¿Se está contando al mundo lo que está pasando en Venezuela? Yo creo que en España es verdad que nos hemos olvidado un poco. Nos hemos olvidado un poco porque se nos ha pasado el susto de las elecciones, pero que estas políticas que se están aplicando allí con mucho dinero, mucho petróleo, aquí sería inviable practicarlas, pero nos las ponen para que las votemos y optemos a ellas, ¿no? No sé si se está contando poco y mal, pero yo creo que nosotros desde los medios de comunicación hacemos lo que tenemos que hacer, que es mostrar esa realidad y apoyarle desde aquí, ¿no? Porque, oye, es un preso político, era un alcalde como Antonio Ledesma y son cargos políticos que cuando molestan, pues el enemigo de la ultraizquierda o de la Fundación CEPS o llámale Podemita, acaba con él, ¿no? Es un partido político, Podemos, sabéis que se fundó allí, en el 2002. Podemos, por la democracia social, el acrónimo es Podemos, por la democracia social, o sea que esto viene ya de ahí. Y bueno, yo creo que mostrarlo es nuestro deber, no sé, Eduardo. Román o Eduardo, nosotros en la Fundación Gregorio Ordóñez le dimos este año pasado el premio Gregorio Ordóñez, lo recogieron sus padres, estuvimos cenando con ellos porque efectivamente lo que hay que hacer es todas las acciones posibles para dar a conocer que efectivamente un alcalde, a Gregorio iba a ser alcalde, era teniente alcalde y lo mataron, ¿no? A este lo tienen preso, por lo menos. En eso le decíamos, comentaba yo con sus padres, en eso por lo menos Leopoldo ha tenido más suerte, ¿no? Que no lo han matado todavía. Y todo el mundo tiene que estar pendiente para que no pase, ¿no? Y es verdad que hay que denunciar constantemente la dictadura de Venezuela, porque no vaya a ser que se muera Maduro y tengamos que mandar allí a todos los países del mundo a hacer odas y glorias
como estamos viendo con el caso de Fidel Castro, ¿no? Que es un tirano repugnante en el que hay que hacerle la ola porque consiguió que la pobreza se llamara desarrollo y que a la tiranía le llamaran libertad. Y entonces aquí los cachondos de la izquierda caviar han decidido que eso es lo más moderno del mundo. Entonces es alucinante, que es un dictador, absoluto dictador, y es lo que hay en Venezuela, que tienen a la gente por lo que piensa en la cárcel, pero aquí, bueno, tú díselo esto a los de Podemos, a algunos del PSOE, que te siguen diciendo, ¿cómo puedes decir que Venezuela es una dictadura? Pues porque lo es, porque además no saben lo que es la libertad. Con Franco también se votaba. Con Franco también se votaban. Es más, yo el otro día lo ponía en Twitter, que si Franco, en lugar al movimiento, lo hubiera llamado revolución, igual era San Dios hoy en día, en lugar de ser el dictador, porque claro, este es un cachondeo. Aquí, si las dictaduras son de izquierda, son estupendas, si son de derecha, son repugnantes. Las dictaduras, como su propio nombre indica, son repugnantes. Volvemos al sustantivo con los adjetivos. Dictadura, repugnante. Bueno, pues hay que trabajar todo lo que se pueda por libertar a Leopoldo, y es que liberar a Leopoldo es llevar la libertad a Venezuela, que es lo que no hay hoy en ese gobierno socialista del nuevo siglo XXI, que es coger un país maravilloso, que era maravilloso, con una riqueza y un desarrollo brutal, y lo han llevado a la pobreza extrema, a que Caracas sea una de las ciudades con Guatemala más peligrosas del mundo, en el que la violencia en la calle se lleva más gente que la guerra de Bagdad. Eso es la Venezuela de Maduro. Y eso es lo que la gente no tiene que olvidar. A ver, por orden, pedían la palabra Aarón y después Eduardo. Sí, este asunto es un poco controvertido, más de lo que a veces pensamos, Kake. Yo sé que el trabajo que has hecho es estupendo, pero a mí me cuesta mucho opinar acerca realmente de la profundidad de Venezuela, simplemente porque no he vivido allí, no lo he presentado, no lo he presenciado, no lo he sentido, no lo he vivido, no lo he palpado, no ha sido tangible. Yo sí he estado y muchas veces. Entonces me cuesta un poco, pero sí que quiero recordar una cosa, por información. Yo desconozco, independientemente de lo que sucede en Venezuela, hablando de Leopoldo de López, tengamos en cuenta que encabezó las marchas contra el Palacio de Miraflores, en Caracas. ¿Oíste sus declaraciones antes, durante y oías lo que él decía y lo que él pedía? Claro. Porque a él le acusan de que... Claro, pero vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Le culpabilizan de todo. Es que las encabezó y provocó decenas de muertes, y además propició el golpe de Estado con esas marchas. Pero hay libros enteros de argumentario jurídico incluso para demostrar... Chávez es un golpista. Si Chávez es como Tejero. ¿Lo defendemos entonces a Tejero? Lo intentó. Fue un golpista, entró en el Parlamento. Lo que pasa es que le amnistiaron y dejaron libertad. Chávez es como Tejero. Yo no voy a defender a Chávez. Tejero es un bendito de Dios. Pues estamos hablando de Leopoldo, que es un tipo, Leopoldo López, es una persona, que encabezó estas marchas, ¿no? Que propiciaron un secuestro del presidente del gobierno y un golpe de Estado. Si eso pasa aquí, cuidado, voy a recordaros simplemente... Todas las organizaciones internacionales... Está acusado que va por delitos que van desde delinquir, intimidación pública... ¿Por qué juzgado? Daños a la propiedad pública... ¿Por qué jurado? Homicidio intencional clasificado y ejecutado por motivos fútiles e innobles. Es más, si no lo hubieran acusado de eso, a mí me parecería... el chavismo, estoy simplemente hablando de un ser humano. Perdona. Esos son unos tribunales chavistas en el que no se ha podido defender. Y son las mismas... Pero vamos a ver, eso es como las acusaciones que se hacían aquí de participar con la confabulación judeo-masénica. Es que esto es una democracia. Es que el votar no es una democracia. Las bases de la democracia son la separación de poderes, el cumplimiento de las leyes, el respeto de las sentencias y luego la elección. Estas tres primeras... Y el derecho a juicio justo, que aquí no España no es una democracia. Pero España, claro, es que no lo es. Los abogados que no la han dejado ver. Pero si es que vivimos en libertad. Y Venezuela... Que violan todos sus no es derechos. una democracia. Venezuela. Si no ha tenido un juicio justo, si las acusaciones son mezquinas, si el fiscal se ha ido del país para decir que él fabricó las pruebas, está en el extranjero, el fiscal de ese juicio, de esos cargos. Entonces, si damos credibilidad a esos cargos, estamos sosteniendo la dictadura de Venezuela. Porque creer que en Venezuela hay justicia y ampararse en lo que dice la justicia venezolana es darle carta de crédito a la tiranía venezolana. Porque el propio fiscal que hizo esas acusaciones desde el extranjero, que se fue del país, dijo, las inventé y las falsifiqué. Gonzalo, ¿me permites una respuesta rápida? Respuesta rápida, sí, que tiene que hablar todavía Eduardo, Julio y Joaquín. Contra la dictadura estamos todos los sentados en esto. Bueno, pues entonces no defendamos la de Venezuela, bajo ninguna forma. Pero tengamos en cuenta una cosa. Aquí tenemos democratizada la jefatura del gobierno.
La jefatura del Estado y la jefatura del Ejército no. Las Fuerzas Armadas no están democratizadas. No, claro. Entonces, es que las sin embargo, en Fuerzas Venezuela Armadas, sí. En Venezuela están democratizadas las Fuerzas Armadas, si no le gustar o no. Pero si no respetan la democracia. Perdóname, pero no las respetan la Fuerzas democracia. Armadas, No hablen todos a la vez. las Fuerzas Armadas no son una organización democrática. En la entrada de la Academia Naval Norteamericana, en Annapolis, pone en la entrada: Estados Unidos es una democracia, la Armada no. Pero el ejército sí, no es una organización democrática. Sí. O sea, que no me digas que España no es una democracia porque las Fuerzas Armadas al frente de no son democráticas. Fuerzas Armadas no tenemos a un las Fuerzas Armadas son una organización jerárquica. Y cuando no es una organización jerárquica, las Fuerzas Armadas se convierten en el ejército de Pancho Villa o en el ejército rojo de la Segunda República. Pero si está al servicio de los españoles, somos los españoles los que tenemos que decidir su jefatura del Estado. Las Fuerzas Armadas son una organización jerárquica que tiene una cadena de mando en la que no se puede introducir la democracia. Somos muy españoles para unas cosas y muy poco españoles para decisiones. No, pero es un preso político. Estamos hablando de un preso político. La jefatura del Estado es española y sin embargo está en manos privadas. Y la jefatura de las Fuerzas Armadas, manos privadas. ¿Tú lo votas? ¿Cómo que manos privadas? Pasa, se hereda como se hereda en Cuba, por ejemplo. Se hereda como se hereda en Cuba la jefatura del Estado. Y lo vemos con naturalidad. Lo hemos normalizado. Pero ¿qué tiene que ver eso con Venezuela? Bueno, Venezuela. ¿Qué tiene que ver eso? Que se votó en una constitución, pero que es un debate. Me preocupan. A ver, Eduardo, de Venezuela. A ver, querías matizar algo, Darón, sobre Venezuela. Venezuela es un inmenso campo de concentración en manos de la versión caribeña del comunismo soviético, que es el que estuvo sosteniendo a Cuba durante muchísimos años hasta que cae la Unión Soviética en 1989. Todos los maestros del chavismo fueron a clase en La Habana. Todos. Absolutamente todos. Y son los que encargados de prolongar la revolución comunista. Eduardo, un detalle más. El cadáver del dictador Chávez se mantuvo muerto durante un mes en Cuba. Ya cuando lía. Que no se le ha podido momificar precisamente por eso, porque además la máquina de hielos parece que fallaba en la isla. Porque según la Constitución bolivariana, esa que tanto llevaba en el bolsillo y la sacaba, la tenía en versión maxi single, páginas amarillas, el librito sello, y decía, expropiese, el legítimo mandatario de Venezuela tenía que ser Diosdado Cabello, según la Constitución bolivariana. Y le escogió el régimen castrista. Es el que escogió que Maduro fuera el presidente de Venezuela. Esa es la democracia venezolana. Venga, Julio. Yo estoy un poco como a medio camino aquí. Sí, ¿vale? Papel complicado. Un papel un poco difícil. Es decir, yo no puedo poner en duda que Leopoldo López está en la cárcel sin un juicio justo, que aquí hay una dictadura que directamente lo ha metido preso y que directamente a esta persona está como preso político, y eso es completamente innegable. No es el único. Puedo hablar de Venezuela no por haber estado allí, sino porque tengo muchos amigos venezolanos que están aquí en España, y están aquí en España porque no pueden estar en su país. En el exilio. Pero exacto. muchos, sí. muchísimos. Y te cuentan una situación completamente deleznable en su país, donde no se pueden comprar los productos más básicos y donde muchos de ellos aquí trabajan no solo para mandar dinero para allá, sino para mandar cosas básicas cuando viajan allí, cuando pueden viajar, cosas tan básicas como puede ser champú, como pueden ser toallitas o como puede ser cosas de alimentación básica que allí no se pueden comprar. ¿Y cuál es el medio camino en el que estás? ¿Vale? Estoy en el medio camino por sentirme una persona de izquierdas que no puede defender ninguna de los postulados que tú ahora mismo pero yo no he defendido Venezuela en su orden constitucional porque lo desconozco. Mira, ayer hablo de Leopoldo. El vicepresidente tercero del Parlamento andaluz, que es una persona de Podemos y aún así honesta, Joder, Eduardo, esta noche llevas, macho. No está reñido, y aún así, no está reñido, cuidado. Bueno, pregúntaselo a Ramón Espinar, a Tania, la inmobiliaria en Rivas Vacia Madrid, al que especula con pisos VPO, al que tiene becas Black en la Universidad de Venezuela. Pero hay no sé cuántos millones que les han votado que no conocemos sus nombres y posiblemente también se han conseguido a sus líderes. Eduardo, necesitas meterte 10 veces al día con ellos porque si no, no duermes bien. El vicepresidente... No. Reconócelo. Bueno, estoy en duda. Quiero saber qué es lo que ha muy tranquila, porque no especulo con viviendas de protección oficial, porque no le he dado desde el Ayuntamiento de Rivas Vacia Madrid, siendo mi papá concejal y yo concejala,
Tania, guapa, no le he dado 3 millones de subvención a mi hermanito, que tenía una escuela de música en la que había una zambomba y le soltaron 3 millones de euros al hermanito de Tania. No he especulado con viviendas de protección oficial. No vivo ganando, como Pablo Iglesias, casi 200.000 euros al año, 170 y tantos mil, en un piso de protección oficial. No tiene vergüenza. Con ese sueldo debía abandonar ese piso para que pasara un pobre. Sí. Y él vive en un piso de protección oficial ganando 174.000 euros al año. 174.000 euros al año. Bueno, dicho lo cual, ¿qué ibas a decir? ¿Pero qué ibas a decir? El vicepresidente tercero del Parlamento andaluz, Podemita honrado, rara avis, pues va y dice en un tuit que ha muerto Fidel Castro, ha muerto un tirano, ya no podrá seguir asesinando a nadie. ¿Sabes cuál ha sido la respuesta de sus tovarich, de sus camaradas? Le están llamando rata y miserable. Sí. Cierto. Rata y miserable. Y eso lo hemos por publicado. decir eso del tirano comunista de La Habana. Venga, últimas reflexiones. No, un momento, Joaquín, que todavía no ha hablado al respecto. Yo no tengo nada que hablar. Abogado, es un verso político. Nada que decir. No hay nada que hablar, pero no por nada, sino porque las cosas cuando caen por su propio peso es absurdo. O sea, intentar defender en esta mesa un medio camino entre Venezuela y tal. Venezuela es un país que era una maravilla y estos golfos, delincuentes comunes, desalmados, y que no aman solamente nada más que su cartera. A veces pienso que os lo creéis. Yo me lo creo. Expoliar un país... ¿Que creéis lo que decís? Pues ¿sabes por a qué, veces hermano? lo pienso. Digo, ¿lo creerán de verdad? ¿Sabes por qué? Porque lo que han hecho es expoliar su país. Es que además, ¿sabes una cosa? Que la creo profundamente, porque hay mucha gente que está sufriendo demasiado. No es ninguna frivolidad. El día que la izquierda asuma que en la extrema izquierda se pueden hacer aberraciones, avanzaréis un montón, porque la derecha hemos reconocido que se cometen enormes aberraciones. Si te empiezas a mofar de que estamos defendiendo a un preso político y a la situación del pueblo, diciendo a ver si nos lo creemos profundamente, porque no frivolizamos con la vida y la libertad de las personas. Pero no, a ver si nos entendemos. Discúlpame, porque bromas en las no era mi intención. Con ciertas cosas risas todas. Pero con la seriedad no. Pienso a veces con seriedad también. De verdad, pienso a veces con seriedad también que este negacionismo absoluto de los demás, porque no piensan como tú. Porque no piensan que piensen como yo, pero si estáis pidiendo todo el programa la libertad para que la gente elija. Solamente interpretar el mundo a través de ti. No, hombre, por Dios, si llevamos todo el programa pidiendo que la gente una cosa muy sencillita. Eduardo, de todo. Muy sencillita. A ver. El alfeñique bolchevique de la coleta está que trina, Pablo Iglesias, porque en España el salario mínimo interprofesional son 640 y tantos euros. Bien, pues el otro día aplaudía la herencia de Castro en un país en el que el salario medio de un cubano son $25 al mes. Y eso lo defiende como gran obra social. Puedes comparar una cosa con otra, El Pablito Iglesias. No, o sea, y aquí son mundos distintos, echas sapos y culebras por la boca con un salario de 650 euros. ¿Pero quiere vivir en Venezuela? Venga, por favor. Vamos a ver. Mundo distinto, venga. Vamos a un mundo distinto tuyo. Es que debemos escucharlo. Con una parsimonia dice que un mundo distinto... ¿Pero por qué es todo sí, porque están habrá cosas buenas y habrá cosas malas. No pasa nada. ¿Tú quieres el mundo distinto para ti? Y hay una cosa que no entiendo. Hay una cosa que no entiendo. Por favor, venga, rebajemos el tono que se... A ver, extremos hasta para negar. Venga, a ver, Julio. Yo creo que no hay ningún problema en ser una persona de izquierdas o considerarte una persona de izquierdas o defender unos ideales de libertad y de igualdad y considerar que Cuba es una dictadura y que Venezuela es una dictadura. ¿Es una dictadura? Vale, si consideramos que es una dictadura, eso anula. No, técnicamente no, es una dictadura. Eso anula experiencialmente cosas buenas. No existen cosas buenas en las dictaduras. Simplemente digo que ese negar todo. Se fractura la izquierda aquí. Estamos hablando de eso. Fíjate, hasta Vamos a calmar un poquito. Vamos a calmar. Cosa buena. Bueno, Eduardo, por Dios, no saltes. Riqueza de Venezuela y que no se entiende cómo puede ser tan pobre a día de hoy. Y lo que no se entiende de Venezuela es que siga siendo una dictadura y que se nos olvide y que no hagamos nada porque ese socialismo del siglo XXI puede llegar aquí. Y a mí me da un poco de miedo. Y hasta aquí... Puedo leer. Para no hacerte un spoiler de tu propio reportaje. Si les parece, vamos a verlo porque ha entrevistado a Bertín Osborne, al exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, al padre de Leopoldo López y a diversas personalidades en el siguiente reportaje, en los 1000 días
en el que Leopoldo López... Saludamos ya a nuestro compañero Kake Minuesa, que está en plató, ha venido una semana más con nosotros. Kake, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Hola, estimado Aarón. Muy buenas, caballero. Le iba a preguntar, ¿qué te está pareciendo este acalorado debate, Kake? Bueno, pues que ¿Tú aquí que siempre te mojas en todo? Pues yo me mojo en que aquí hay muchos hombres, no hay ninguna mujer, esto parece La Sexta, o sea que estoy encantado de estar aquí. Bueno, bien. Sobre todo hombres. Bueno, ahí queda eso. Kake, ¿qué nos traes esta semana? Venga. Yo quiero que nos acordemos de Venezuela, quiero que nos acordemos de Leopoldo López. Han pasado 1000 días, 23 meses sin Antonio Ledesma y otros más de 100... Está en prisión del régimen chavista. Mil días sin Leopoldo López. Mueren los dictadores, pero no sus dictaduras. ¿Es Venezuela realmente un régimen totalitario? Somos los empobrecidos, los obreros, los del barrio, los que hacen... Venezuela se ha convertido de facto en un régimen totalitario, en una auténtica dictadura. Creo que la comunidad internacional no podemos permanecer indiferente. ¿Hay una dictadura, Leopoldo? Es totalmente público y notorio ya que hay una dictadura en Venezuela. ¿Por qué? Pues porque está dirigida por una mancha de delincuentes y ladrones, y de hecho es una dictadura ya de hecho, de facto, y el que no lo quiera reconocer es que es idiota, joder, ya no hay elecciones, ya han prohibido las elecciones. Ni el revocatorio. Y no lo va a haber, porque saben que lo pierden, y no hay elecciones a gobernadores, no hay elecciones a alcaldes. 20 políticos que están encarcelados y que, bueno, parece que se nos ha pasado el sustito de Podemos en las elecciones y ese socialismo del siglo XXI que reivindicaban en Venezuela, pues se nos olvida. Y yo creo que no se nos tiene que olvidar, ya que es un país al que fui porque me invitó Pablo Iglesias y Monedero, como sabéis. Es broma, ¿no? No, me invitaron con sus elogios sobre Venezuela y dije, hay que ir. Esto es el socialismo del siglo XXI, hay que ir, hay que verlo, hay que mostrarlo, ¿no? Entonces lo tenemos en la red, pero en el reportaje que te traigo hay un pequeño detalle de la